Seguramente han escuchado el término neurodivergente para definir a gente que piensa diferente. Pablo León, que es una eminencia en neurología y psiquiatría, viene a hablarles de cómo saber si tú o alguien cercano a ti, porque puede ser un amigo, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, es neurodivergente. Sí. A ver, cuenta. Mira, este es un término interesante acuñado en los 90s y que realmente no es un diagnóstico, es como un término que incluye muchas condiciones. Los más comunes son el trastorno por déficit de atención, el autismo, que sabemos hay de diferentes grados, la dislexia, la dispraxia y otras alteraciones del neurodesarrollo. O sea, entonces yo soy neurodivergente porque tengo déficit de atención galopante. No tienes déficit de atención galopante, no. O sea, estás en todo el tiempo, pero no tienes déficit de atención, ¿no? Pero entonces los que tienen ADD, ADHD... Se consideran neurodivergentes, son neurodivergentes. Están dentro de ese paraguas. La gente que tiene... ¿es que está en el espectro autista? ¿Es neurodivergente? Sí, las personas... De hecho, el término se acuñó primero para el autismo y después se han incluido otros diagnósticos. También se incluye el síndrome de Tourette, algunos rasgos obsesivo-compulsivos. O sea, muchas cosas o muchas alteraciones o muchas condiciones médicas entran dentro de este paraguas. Ahora, lo importante aquí entender es que el término de neurodivergencia, cuando se acuña, lo que trata es quitar un poco el estigma, ¿no? Y de decir, a ver, neurodivergente significa eso, que nuestros cerebros son diferentes, no que realmente tienen una enfermedad. Y ese tema a mí me encanta porque justamente si lo pensamos en condiciones comunes que la gente puede entender bien, como el déficit de atención, en la biología evolutiva se ha dicho que esto realmente no es una enfermedad, sino que en los seres humanos era importante, cuando vivíamos en comunidades más pequeñas, que hubiera cerebros que funcionaran distinto para que cada quien cumpliera un papel distinto y entonces la comunidad prosperara. Necesitábamos de cerebros diferentes para hacer cosas que no todos podían hacer. Por ejemplo, las personas con déficit de atención sabemos que pueden tener dificultades como en el ambiente moderno y donde se nos exige que tengamos una atención sostenida durante tiempos muy prolongados, estemos sentaditos en la escuela poniendo la atención al maestro, etcétera, y ahí puede ser problemático. Pero imagínate que estas personas también pueden reaccionar mejor ante situaciones de mucha actividad o movimiento. O sea, estas personas se sienten cómodas en el caos. 2, pueden actuar muy rápido bajo presión y entre situaciones que se están moviendo muy rápidamente. ¿Qué harían sin nosotros? En pocas palabras, es el que se le aventaba al mamut cuando a todos los demás les daba miedo. Entonces, pues la tribu se iba a quedar sin comer si no hubiera uno o dos de estos cuates que tuvieran esa aversión, digamos, a estar tranquilos, ¿no? El autismo, por ejemplo, autismo le decimos muchas cosas, pero en los grados leves sabemos que, sin generalizar, hay personas que si bien tienen dificultades en la sociabilización, también son personas que pueden ser súper sistemáticas, súper apegadas a la rutina y son como los monitores del cambio. Una persona con autismo se daba cuenta inmediatamente cuando un patrón se salía de lo normal o de lo común. Entonces piensa que esto podría ser algo importante si tú lo mismo vives en una tribu de Homo sapiens y te das cuenta que una porción del campo se está empezando a secar. Tal vez nadie se hubiera dado cuenta más que el que tenía esta neurodivergencia y ahí él era muy valioso. Entonces lo que se habla hoy en día es que el problema a veces no son las condiciones como tal, sino la sociedad en la que vivimos, en donde las personas con estas condiciones ya no caben. Y les digo una cosa, si ustedes son cuentavientes de este programa, por todo lo que ustedes saben y todo lo que hemos aprendido juntos, nunca permitan que alguien use la salud mental o la neurodivergencia de alguien como una forma de atacarte, ¿no? O de minimizar a alguien más, ¿no? De, ay, por favor, ¿de qué me hablas? Si ese cuate es autista. O no, hombre, por favor, pues cómo no, si es totalmente bipolar. No permitan que eso pase enfrente de ustedes. No son adjetivos, las enfermedades mentales no son adjetivos. Me encanta, qué bien lo dijiste. Y eso es una forma Las bien enfermedades mentales no son adjetivos. Claro, totalmente. Y en el caso particular de la neurodivergencia, pues sí tenemos que reconocer que estos cerebros no funcionan mal, sino funcionan diferente y son muy valiosos en ciertos contextos. El problema, insisto, somos la sociedad que hemos creado, en donde estas personas resulta que ya no caben. Otro ejemplo común, por ejemplo, es la dislexia. La dislexia, que dicen, no, bueno, es que la persona no puede leer bien, o lee muy mal, o se le van las palabras. A ver, la lectura es algo muy reciente en la evolución y es muy reciente en la cultura humana. Tiene algo así como 2000 años, nada más, 2000, 3000 años de existencia. Entonces, un cerebro que no puede leer no significa que esté mal. Las personas catalogadas con dislexia, por ejemplo, tienen muy buena percepción visoespacial.
O sea, son capaces de captar las cosas muy rápido, de golpe. No son metódicos como de 1 lleva 2 y 2 lleva 3, sino que captan los 5 números de entrada. Y esto les da muchas ventajas, por ejemplo, en procesamiento de información que tiene que ver con el espacio o con lo visual. Y así podríamos enumerar otras cosas. Por ejemplo, el síndrome de Tourette, que son personas que tienen estos tics repetitivos y que, pues, para empezar, no tienen nada de grave ni de dañino, porque no es una enfermedad degenerativa, pero simplemente que a alguien le puede molestar sus tics y le puede parecer raro que la persona está haciendo muecas, ruidos, movimientos extraños, pero fuera de que a alguien le parezca eso raro, pues esto no tiene ningún otro inconveniente. Y las personas con Tourette, por ejemplo, se ha visto que pueden realizar cosas de manera muy rápida con alta precisión. O sea, hay casos de, por ejemplo, músicos, bateristas, por ejemplo, que tienen Tourette y tocan el tambor a una velocidad que ninguna persona normotípica o neurotípica podría tocar. Y es el caso también de muchos científicos y avances de la ciencia que han impulsado la humanidad hacia adelante, que son producto de mentes de personas catalogadas con neurodivergencia. ¿Cómo te das cuenta que eres neurodivergente cuando es tan sutil? Sí, justamente. Mira, depende de un poco del diagnóstico o de la condición de la que estemos hablando, pero creo que el común denominador de todas las personas con neurodivergencia cuando llegan al consultorio es: yo siempre me he sentido diferente. A ver. Siempre te dicen eso. O sea, siempre llega la persona y la historia empieza como: yo la verdad siempre he sentido que soy distinto, porque nunca he terminado de encajar en donde quiera que estoy. Si estoy en la escuela, soy el raro, soy el difícil, soy el problemático, soy el castigado, soy el que llaman la atención. Si estoy con los amigos, lo mismo. Soy el introvertido o soy el relajiento o soy el peleonero. O sea, nunca terminan, por así decirlo, de encajar del todo en cualquier comunidad en la que están. Y lo segundo es que normalmente se sienten incomprendidos, incluso en sus propias familias. Porque lo que te dicen es: cuando yo actúo como soy, o realmente soy como yo soy, sí, siempre eso causa confusión o desagrado en las personas. Siempre genera algo de disonancia, ¿no? Entonces, la principal forma de darte cuenta es, primero, muy personal. Cuando tú dices: yo siento que nunca he encajado del todo y que siempre estoy de alguna forma tratando de actuar o de ponerme una máscara cuando estoy con las demás personas. Sí, siempre trato de encajar. O sea, hago un esfuerzo por encajar. Extra. Y eso me agota además. La gente con neurodivergencia normalmente se agota mucho en las situaciones sociales, ¿sí? Y lo tercero, pues es cuando, pues sí, en la escuela, en el trabajo o en situaciones que tienen que ver más con el desempeño cognitivo, pues parece que sus habilidades no son las que la sociedad necesita o valora, ¿no? Y es ahí donde viene el problema, porque un niño hiperactivo, pues piénsalo, si viviéramos en la selva no tendría nada de malo. El problema es que un niño hiperactivo pues tiene que estar en un salón 7 horas sentado escuchando una clase. Pues eso está mal, pero mal según quién. Mal nuestro sistema educativo, no mal según la biología. Sí, ¿me explico? Sí, claro. Pues pero no me corrieron del tema. colegio de las monjas. Porque a mí me sentaban enfrente de un pizarrón, claro, a tomar una clase y yo me quería quitar la vida. Entonces me quitaba los zapatos, me quedaba dormida, pues sí. Absolutamente. Y se calcula que 1 de cada 5 personas pueden estar dentro de este espectro de la neurodivergencia, pero lo que es más grave, por ejemplo, es que el 70% de las personas neurodivergentes tienen problemas para encontrar empleo o no tienen empleo. Y eso habla precisamente no del problema en sí mismo, sino de una sociedad que no terminamos de entender estas diferencias y no terminamos de apreciar y de entender que hay cerebros distintos. Es que otra vez, a mí los adultos me dan menos ternura, ¿no? Porque pues hemos aprendido a salir adelante pues con nuestras neurodivergencias. Sí. Pero los chavos, sí. O sea, y esto sí es un mensaje para todos los que son papás, porque uno sabe. Sí. Tú ves a tus hijos y puedes decir: es que mi hijo o mi hija es algo que yo no le puedo poner nombre, que no le puedo poner el dedo encima, pero yo sí veo que mi hijo es diferente. Sí. ¿Y cuál es el riesgo de que no sea diagnosticado, de que no tenga el tratamiento, la terapia correcta y pase la vida? Porque yo creo que lo que más nos preocupa a los papás, aparte de que sean felices y productivos y todo eso, pues es que la experiencia de nuestros hijos en este mundo
Sea agradable. Sea padre. Sí. Me vas a llorar. Cuando las monjas mandaron a llamar a mi papá y le dijeron, lo mandamos a llamar porque tenemos un problema con Martita. Se duerme en clase, no pone atención, saca el lunch a media clase, cero está estudiando, juega en el camión con la pelota, se aventó a la alberca cuando no era su turno. Mi papá le dijo, no tenemos ningún problema con Martita, porque Martita se va de este colegio hoy. Pues sí. Y mi papá dice que él me quería salvar de que yo creciera creyendo que soy un problema. Pues fíjate que... ¿Cuántos de ustedes no se hubieran arrastrado a su hijo en la tarde de se volvió a quejar el colegio de ti, me tienes hasta la madre, estás castigado para siempre? Claro, totalmente. Cuando el problema no es el niño. Totalmente. El problema es el entorno. El entorno. Absolutamente, sí. Fíjate, y qué lúcido ahí la reacción de tu papá, porque precisamente ese es el tema, ¿no? O sea, yo lo que tengo que entender es que estas cosas son diferencias, no enfermedades, no problemas. Y si yo estigmatizo a mi hijo con tú tienes un problema, entonces voy a pegarle muy duro a su autoestima y en vez de permitir que florezca, lo que voy a hacer es tratar de meterlo en una caja en la que no cuadre, en la que no encaja, cabe. Y lo vas a hacer profundamente infeliz, profundamente frustrado y seguramente una persona que además no va a hacer lo que quieres. O sea, exitosa, feliz, desenvuelta. Contenta con la persona que es. Con la vida. En cambio, si tú entiendes y entendemos estas diferencias y un poco abogamos porque estas diferencias, y es lo que hacemos muchas veces nosotros, es pues, extender reportes, hablar, mandar escritos, tener entrevistas con las escuelas, por ejemplo, para que entiendan que ese niño no lo vamos a poder medicar para que entonces se porte bien, porque no es eso, ¿no? Las neurodivergencias muchas veces no se pueden tratar como enfermedades, así como tratamos, por ejemplo, el cáncer. Yo le digo mucho a mis pacientes, esto no es cáncer que te lo tengo que quitar sí o sí. O sea, aquí vamos a ver si hay condiciones que requieren algún tratamiento porque le están afectando al niño, a la niña o al adulto, o simplemente tenemos que reconocer esas diferencias y ser más flexibles y entender que su entorno es el que se tiene que adaptar un poco a él y no al revés. Ahora, no estamos pidiendo cosas como, a ver, es 1 en 1,000,000, adáptense todos. No, es 1 de cada 5 personas. Entonces, imagínate en un salón de clases de 30 niños, pues ya, o sea, ya tenemos 6 niños con algún tipo de neurodivergencia que requieren algunas consideraciones. Tampoco estamos diciendo que les diseñen un salón nuevo y les den clases especiales y les cambien a todos los profesores. Son solo algunas consideraciones que pueden ayudar mucho a que ese niño florezca y a que ese niño se desenvuelva de una manera mucho más exitosa y feliz, ¿no? El otro día unos amigos me preguntaban sobre un colegio cuyo nombre no voy a decir. Y me dijeron, oye, pues a ver, tú que conoces también ese colegio, ¿qué opinas que metamos a nuestros hijos en ese colegio? Le dije, ¿tus hijos son totalmente normales? ¿Cómo? Me dijeron. Por eso, tu hijo no tiene nada. No tiene nada. No tiene ADD, no tiene ADHD, no es neurodivergente, hay un dejo de autismo, es totalmente adaptado social. ¿No tiene nada? Mételo a ese colegio. Si tu hijo algo tiene diferente, ese no es el colegio para él. Sí. Y eso no está padre, fíjate, porque sí creo que las comunidades humanas sí florecemos en la diversidad. Así lo dicta la evolución. O sea, esto existe porque esto es muy genético. Estos son genes que transcurren de generación en generación. Y esta genética se ha mantenido por 2 razones. 1, porque no afecta la supervivencia de ninguna manera. Y 2, porque incluso confiere ciertas ventajas. En los grupos humanos avanzamos más rápido, avanzamos de manera más exitosa, más productiva, etcétera, cuando somos diversos. Y por eso existe la neurodivergencia, porque sí necesitamos de cerebros distintos para avanzar como no lo haríamos si fuéramos todos normaditos y normotípicos. ¿Qué tal oír a Pablo hablar? ¿No se quieren ir a vivir a su casa ya que los ayude y los cure para siempre? Claro. El doctor Pablo León, él es neurólogo, es psiquiatra. Él es, de hecho, el jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Está en el Hospital ABC. Es psiquiatra de adultos. Eso significa 18 para adelante. 18 para adelante, así es. Y cuando, lo encuentran en psiquiatrialrs.com y en todas las redes, porque aparte tiene un grupo
de psiquiatras y de terapeutas extraordinario que los pueden ayudar. Pero la pregunta para ti es, ¿cuánto te vas a personar aquí con un paidopsiquiatra? Cuando me digan, con muchísimo Con un gusto. psiquiatra para chavos, para Así es, niños. que son los que en su gran mayoría ven estas cosas, sí. Claro, 100%. Absoluto, sí, cuando me digan, encantado. ¿Organizas? Seguro, Un super paidopsiquiatra. seguro. Me fascina. Gracias, querido.